Buen día. En esta oportunidad vamos a hablar sobre uno de los procesos históricos más relevantes de la historia del siglo XIX, tanto en la provincia de Buenos Aires como el impacto que va a tener en el espacio rioplatense en el corto, mediano y largo plazo. Y es el proceso que titulamos el levantamiento rural de 1828 y 1829, ¿sí? Es decir, el levantamiento que se desata en la campaña de Buenos Aires luego del derrocamiento el 1 de diciembre de 1828 de Dorrego a manos de Juan Lavalle y su fusilamiento una semana después en Navarro. Bien. La tesis clásica, compartida tanto por antirrocistas, es decir, tanto tendencias liberales como de otras, mismo los revisionistas y de alguna forma remozada a principios de los años 80 con un libro muy importante sobre Juan Manuel de Rosas, escrito por John Lynch. eh, Consistía en ver el levantamiento rural como un plan premeditado por parte de Rosas, ¿sí? Rosas sería el gran autor del levantamiento y para realizarlo utilizaría a sus peones, recordando que Rosas era un gran terrateniente. Entonces utilizaría el poder construido en la esfera económica, en la esfera privada de sus estancias, eh, como tropas, a lo cual se le sumarían los indios amigos, eh, producto de las relaciones muy intensas que había tenido Juan Manuel de Rosas con las parcialidades indígenas. Bien, entonces, en estas tesis clásicas, en términos negativos, la población que apoya a Rosas es manipulada, es utilizada, ¿sí? Por el líder, que tiene otros intereses y otros objetivos que justamente sus seguidores, o en las tesis más positivas o que no miran esto peyorativamente, plantean la idea de la movilización espontánea, ¿sí? Para apoyar al líder. Sin embargo, en ambos casos, ¿sí? En uno en términos peyorativos y en otro en términos un poco más positivos, em, la explicación está basada en la idea de que Rosas mueve una enorme clientela, ¿sí? Y esta situación de clientelismo provocaba una conclusión muy taxativa, que es que el levantamiento rural no fue una revuelta popular, ¿sí? Sino por el contrario, es la acción de un caudillo eh, con sus subordinados, sus clientes, en pos de tomar el poder por medio de la fuerza, ¿sí? En este sentido, esta mirada generalmente era asociada, y esto es muy marcado en las primeras versiones que se construyen eh, por parte de los antirrocistas y liberales sobre lo que había sucedido, es la identificación de los sublevados, ¿no? De quienes se levantan, con los indios, con la barbarie rural, con el campo, construyendo una oposición entre una ciudad urbana, civilizada, eh, y que respeta las leyes y demás, frente a un mundo rural bárbaro, asociado al indígena, a la inexistencia de lazos de sociabilidad y demás. ¿Quién va a llevar a la máxima expresión estas ideas? Bueno, Domingo Faustino Sarmiento en Civilización o Barbarie, también conocido como el Facundo, ¿sí? Em, Y la otra idea entonces que es central de estas tesis clásicas, además de esta oposición entre civilización urbana y barbarie rural, es que los estudios se centraban en las miradas de los líderes y no tanto en las motivaciones de los grupos que se movilizaron. En definitiva, al pensar el problema desde las miradas caudillistas o clientelares y desde la manipulación que podía ejercer un líder, en ningún momento se hacen las preguntas sobre, bueno, cuáles fueron las motivaciones de aquellos que se movilizaron y en definitiva pusieron el cuerpo durante el levantamiento. Bien. Esto va a empezar a cambiar
la mirada de estas miradas, digamos, tan marcadas van a empezar a cambiar a partir de la obra de Tullio Alperindongui, em, quien no estudia en profundidad el levantamiento, pero sí lo escribe en un proceso de más largo aliento y tira algunas ideas muy sugestivas para pensarlo, que después van a ser retomadas por distintos historiadores, dos principalmente, Pilar González Bernaldo, que es el texto que tienen para leer hoy, y luego Raúl Fradkin. Em, Alperín, a diferencia de la tradición previa, ve a la crisis del 28 y 29 como un alzamiento campesino. Bien, y acá hay dos ideas centrales, ¿sí? De este alzamiento campesino. Primero está esta idea de que hay un alzamiento, es decir, que no hay una instigación de un líder, sino que es un proceso diríamos, de rebelión popular. ¿Sí? Y segundo, el adjetivo que le pone al alzamiento, que es campesino, justamente protagonizado por sujetos que distan mucho de esa imagen del mundo rural como bárbaro, socializado, el mundo de unos gauchos eh, sin familia que van errantes por la pampa. Por el contrario, él propone, y esto luego va a ser demostrado ampliamente, la idea de que el mundo rural rioplatense, pampeano, está principalmente habitado por familias campesinas. ¿Sí? Entonces, esta idea de Alperín, que insisto, él la demuestra hasta ahí porque no es que estudia en profundidad el levantamiento, pero sí le cambia la óptica desde el cual analizarlo, ¿sí? Es decir, hay un cambio conceptual muy importante en cómo pensar el levantamiento rural. Y a su vez dice dos cosas centrales y que después la historiografía se va a encargar de demostrar. Que el proceso que abarca fin del 1828 y prácticamente todo el 29 va a tener dos enormes consecuencias. Y por eso decíamos al principio, es un hecho central en la historia del siglo XIX, porque va a cambiar la historia de la provincia de Buenos Aires y por ende la historia de la Argentina, porque el levantamiento es lo que va a provocar el ascenso de Juan Manuel de Rosas a la gobernación de Buenos Aires, que luego, por su habilidad política, lo va a transformar en una hegemonía en todo el espacio rioplatense. Y acá hay otra idea central. Rosas no es el autor del levantamiento, sino por el contrario, el levantamiento es lo que permite el ascenso de Rosas al poder de la provincia. ¿Sí? Ahí hay otra idea de fondo muy interesante. Em, y la otra idea muy vinculada con esta idea de una rebelión popular campesina es que el levantamiento rural expresa los sentires, las ideas, las ideologías, los pesares políticos que vivía la población de la campaña. ¿Sí? Es decir, la campaña como un ámbito con capacidad política, que es justamente lo que niega esta mirada de la barbarie rural frente a una civilización urbana, política, y un mundo, frente a un mundo salvaje, ¿no? Relacionado a lo rural. ¿Sí? Y el principal idea que en definitiva gobierna el levantamiento o que motoriza el levantamiento es el problema de la guerra, de unas poblaciones hartas de la guerra, ¿sí? Entonces, Alperín acá abre una- nuevas hipótesis de cómo pensar el levantamiento, que, insisto, luego van a ser retomadas por otros historiadores, que ahora vamos a trabajar. Eh, y por ahí estas preguntas que deja abierto Tulio van a ser luego retomadas. Y acá marcamos dos grandes, en definitiva, que vamos a trabajar. La primera es, bueno, ¿cómo fue posible la acción conjunta de una población tan heterogénea? Estábamos hablando de la población rural. Justamente Alperín es uno de los que empieza una serie de estudios, que más adelante en la materia veremos, sobre cómo pensar el mundo rural y salirse de esa disyuntiva tan sarmientina de una civilización polarizada en estancieros, es decir, entre grandes terratenientes y peones desposeídos.
es decir, y gauchos errantes, y por el contrario proponer la idea de un mundo rural mucho más complejo, donde hay estancieros, pero también hay medianos y pequeños productores, donde hay peones, también hay jornaleros, donde hay pulperos, donde hay comerciantes, donde hay troperos, donde en los pueblos de la campaña, que están creciendo eh, aceleradamente, también hay un conjunto de artesanos, zapateros, herreros, sombrereros, sastres y demás. Es decir, un mundo rural mucho más complejo, mucho más heterogéneo del pensado desde la tradición sarmientina. Y la segunda gran pregunta, además de cómo fue posible la acción en conjunto de esta población tan heterogénea, a la cual, perdón, habría que sumarle las poblaciones indígenas, em, está la otra gran pregunta. Bueno, ¿cómo logró Rosas transformarse en la expresión de los intereses de esta población? Bueno, eso es lo que vamos a ver a continuación. Bien. Justamente los objetivos del texto de Pilar González Bernaldo es tomar esta idea del levantamiento como una revuelta popular y hacer un estudio que permita identificar a sus protagonistas, ver cuáles son las redes que los vinculan, qué los moviliza y por qué Rosa, ¿sí? Que son las grandes preguntas que se hacen. Y acá sí el trabajo de Pilar es muy interesante por el abordaje de otras fuentes, más allá de los relatos de algunos protagonistas o de la repetición de las interpretaciones tradicionales. Entonces, las fuentes que utiliza Pilar son muy interesantes y permiten dar un panorama muy distinto, como son los archivos de policía, los diarios, las comunicaciones entre los juzgados de paz, algunas crónicas de viajeros, la correspondencia entre algunos participantes, etcétera. Ahí es muy interesante para quien quiera ver cómo se construye sobre un tema hiper interpretado, pero por ahí poco profundizado, cómo metodológicamente trabajar en pos de construir una mirada alternativa o problematizadora, o diríamos mejor superadora, ¿no? Bueno, la primera cuestión es que Pilar, acá tomando en cuenta los avances de la historia rural rioplatense, que había cambiado las imágenes sobre cómo pensar ese mundo rural, plantea que, bueno, en la campaña de Buenos Aires podríamos ver como cuatro grandes zonas, ¿sí? Al norte el río Salado, es decir, la zona de vieja ocupación, donde predominan las familias campesinas de pequeños y medianos productores, dedicados tanto al agro como a la ganadería. Es decir, es una zona más de chacras, quintas. Ahí es donde están instalados los saladeros. Las chacras y las quintas tienen como principal función abastecer tanto la ciudad de Buenos Aires como algunos de los pueblos que se están conformando al norte del río Salado, por ejemplo, Luján, San Nicolás, San Pedro, Quilmes y demás, Morón. Em, si bien estas familias producen en parte para el autoconsumo, también producen para vender en el mercado y en términos ganaderos, una de las cuestiones que venden en el mercado es el cuero. ¿Sí? Esta es la zona más diversificada, sociológicamente más compleja, si se quiere. Y como decía antes, habría que sumarle en cada uno de los pueblos rurales la existencia de un grupo de artesanos, de comerciantes, pulperos y demás. Luego está al sur del río Salado, donde sí es la zona de predominio de la gran estancia, donde tenemos una morfología social diferente a la del norte. Ahí sí hay una presencia mayor de una sociedad un poco más polarizada, aunque a medida que se produzca el proceso de poblamiento de esta región, que es una región recientemente dominada gracias a la campaña de Martín Rodríguez a inicios de la década del 20, se va a ir complejizando. Y después tenemos, digamos, una zona de frontera, que es una frontera móvil, la frontera entre la población hispano-criolla y la población indígena es mucho más permeable y hay muchísimos más contactos más allá del conflicto bélico que cada tanto puede ocurrir. Hay contactos tanto vinculares, es decir, sociales,
incluso de entretenimiento y demás, como comerciales, políticos y demás. Y la cuarta zona es ya así donde hay dominio indígena sin control hispano-criollo, que también es una zona, esto en el momento que escribe Pilar todavía no estaba tan claro, pero en los años siguientes, en las décadas siguientes, hay toda una serie de estudios que han analizado muy bien la complejidad del mundo indígena, tanto de las parcialidades que existían, sus formas de organización, su relación con la tierra y también su relación con la sociedad hispano-criolla, sus vínculos políticos, sus tratados y demás. Más adelante veremos algunos. Entonces el texto de Pilar se organiza en torno a cuatro preguntas, ¿sí? ¿Por qué hubo un levantamiento? ¿Cómo fue la acción colectiva? ¿Cuál fue la naturaleza de la revuelta? ¿Y por qué Rosas? Bien. Ah, me olvidaba acá estas zonas que marcamos recién. Al norte del río Salado vendría a ser toda esta región hacia el norte. Este es el río Salado, ¿sí? Esta es la zona de pequeños y medianos productores, con algunas grandes estancias. Al sur del río Salado, fíjense, esta es la campaña de Martín Rodríguez. Esta es la zona de grandes estancias. Acá se establece esta zona de frontera con los indígenas. Fíjense que hay una serie de fuertes, Rojas, Salto, Mercedes, lo que era Guardia de Nujal, Navarro, Saladillo, Las Flores, Tandil, ¿sí? Y esta zona ya es zona indígena para la época. Recién en 1833 se va a dominar con apoyo indígena en parte, por Juan Manuel de Rosas en la segunda campaña al desierto, ¿sí? Entonces, la primera es ¿por qué hubo levantamientos? Bueno, acá interesante el planteo, lo que hace Pilar González es hacer como una división entre transformaciones estructurales que están en definitiva tensionando las relaciones sociales y eh, la sumatoria de una coyuntura crítica. Bien. Entonces, hay una transformación de fondo que abarca todo el siglo XIX y que va a ir, en definitiva, evidenciándose en distintos momentos, que es, bueno, el proceso de integración al mercado mundial muy intenso que está viviendo la zona de Buenos Aires, ¿sí? Producto de la expansión ganadera y de esa nueva inserción al mercado mundial como exportadora de bienes pecuarios, ¿sí? De cuero, cebo, tasajo, crin, astas y demás. Esto va a generar que la tierra, que era abundante y barata y lo seguirá siendo por mucho tiempo, pero que empieza a tener un proceso de valoración muy importante porque justamente es en la tierra donde se produce ganado. Si bien la actividad ganadera es una actividad extensiva, por ende requiere mucha tierra. Entonces lo que tenemos es que la presión eh, por nuevas tierras justamente lo que hace es tensionar las relaciones con la frontera indígena, porque lo que tenemos es que la sociedad hispano-criolla está viviendo un proceso de expansión. Aquí vamos a cambiarle el color a esto. Vamos a hacerlo así. Amarillo este. Lo que tenemos es un avance. eh, Esperen un segundo. Figura. Esta quiero. Ay, no me hace flecha. Bueno. Em, lo que tenemos es un avance en esta dirección, ¿no? Por parte de la sociedad hispano-criolla, ¿sí? Es decir, hacia el oeste por un lado y hacia el sur. ¿Esto qué provoca? Una tensión constante con las poblaciones indígenas porque son zonas obviamente dominadas por ellos antes del dominio que van generando la expansión. Entonces, la inserción al mercado mundial lo que genera es la necesidad de mayores tierras para producir mayor cantidad de ganado, para generar mayores cueros, cebo, tasajo y demás. Bueno, esto genera un conflicto interétnico que suma al Estado provincial mayores gastos materiales
y humanos, en el sentido de que hay que proteger esa frontera, por ende, el costo en definitiva de proteger la frontera recae en la sociedad rural, eh, donde se hacen levas para levantar a los hombres, ¿sí? El segundo es que el segundo gran problema que trae esa inserción al mercado mundial es el problema de la mano de obra, ¿sí? Acá hay una tensión constante, ¿sí? Eh, las grandes estancias en algunos momentos del año requieren mucha mano de obra, ¿sí? Por las características del ciclo ganadero. En momentos, por ejemplo, de procreo, de yerra, eh, o el momento en que se hacen las matanzas de los animales, se requiere mayor mano de obra que en el resto del año. Claro, ahí los estancieros, terratenientes o incluso medianos productores que quieren contratar mano de obra se quejan de que no hay brazos, es decir, que hay escasez de mano de obra. Y la escasez de mano de obra se debe a varios motivos. Primero, al crecimiento fenomenal que tiene la demanda de trabajo, producto de la expansión ganadera y del crecimiento que está viniendo. Segundo, y más interesante para pensar el tipo de sociedad que se está gestando, es que como la tierra es tan abundante, muchos logran ocupar tierras sin tener derechos de propiedad, es decir, transformarse en arrimados, ocupantes, pobladores, son las ideas que- los términos que se usan en la época, y transformarse en pequeños y medianos productores y por ende no tener necesidad de acudir al mercado de trabajo. Bien. La respuesta por parte del Estado provincial ante esto son leyes para intentar disciplinar a la mano de obra y es muy conocida la repetición constante de la papeleta de Conchavo. Es decir, todo aquel que circule por la campaña puede ser eh, una autoridad, por ejemplo, un juez de paz, un alcalde, un teniente de alcalde, le puede exigir la papeleta de Conchavo y si no la tiene y está circulando en un pueblo de donde no vive, donde no es vecino, eh, puede detenerlo, puede apresarlo y generalmente terminaba yendo a, eh, a cumplir un servicio militar, bien, en la frontera o en lo que arranca en la mediados de la década del 20, que es una coyuntura muy crítica, que ahora vamos a ver. Entonces, el primer problema del levantamiento es como una causa estructural que está machacando desde mediados de la década del 10 y se va a consolidar durante la década del 20, que es esa expansión ganadera que está valorizando recursos y que está tensionando las relaciones, tanto dentro de la sociedad hispano-criolla como las relaciones interétnicas. A esto se le va a sumar una coyuntura explosiva, diría Pilar. Bien. ¿En qué consiste esta coyuntura explosiva? Bueno, por un lado la guerra con el Brasil. La guerra con el Brasil para el Estado provincial, o si se quiere, ya el gobierno de ese Estado provincial que se lanza a dominar la totalidad del espacio rioplatense bajo el liderazgo de Rivadavia, que genera un aumento del gasto, toda guerra genera un aumento del gasto porque hay que mandar a los hombres, vestirlos, entrenarlos, armarlos, suministrarlos y demás. Pero también hay un aumento de las levas, porque hay que conformar ese ejército. Más o menos el ejército republicano que combate contra el Imperio del Brasil tiene entre unos 3.000 y 4.000 hombres, ¿sí? Entonces, a esos conflictos estructurales, la guerra los tensiona porque justamente hay mayores levas, entonces quita mayor mano de obra. eh, generando descontento entre los sectores propietarios, que justamente buscan mano de obra en determinados momentos para producir las mercancías que van a exportar al mercado mundial, pero también dentro de los sectores populares por el aumento de las levas, ¿sí? A esto se le suma la decisión del Imperio de Brasil ante la guerra de bloquear el puerto de Buenos Aires, con lo cual tenemos una situación crítica porque el bloqueo del puerto es, en definitiva, una manera de asfixiar a la economía provincial y a los recursos del Estado provincial,
porque caen las exportaciones, caen las importaciones, se cobran menos impuestos, hay menos recursos fiscales, con lo cual, en un momento de gasto creciente, entonces, ¿cuál es la solución que encuentra el gobierno porteño? La emisión, y esto va a generar un proceso inflacionario, uno de los primeros grandes procesos inflacionarios que vivió esta región, que luego se repetirá varias veces. Y como cualquier proceso inflacionario, genera consecuencias negativas, pero de distinta magnitud para los sectores sociales. Por ejemplo, los grandes productores frente a esto lo que buscan hacer es aumentar el stock en animales, es decir, se hacen de un bien. Como ustedes saben, cuando hay un proceso inflacionario, si yo me quedo con los billetes, suelo perder poder adquisitivo. En cambio, si compro un bien, como hay una inflación, como la inflación es un proceso generalizado de aumento de precios, también me va a aumentar ese bien que compré. Entonces, acumulan stock en el medio de que no pueden exportar como antes. Ahí tienen la ventaja de que los animales pueden seguir creciendo y seguir reproduciéndose. Y la otra es comprando tierras, es decir, transformando sus pesos en tierra. En cambio, para los pequeños y medianos productores y para los peones, acá hay que sumar para pequeños y medianos productores, peones y jornaleros, la situación es crítica. Ah, acá, ¿sí? La situación es crítica porque no tienen esta posibilidad y por el contrario lo que ven constantemente es la pérdida de su poder adquisitivo. A esto se le va a sumar, fíjense qué quilombo, una sequía que va a afectar la zona rural a fines de la década del 20 y principio de la década del 30. Como ustedes saben, hay momentos de aumento de las lluvias y hay momentos de descenso de las lluvias. Las sequías para el mundo rural, que todavía no tiene mecanismos de riego artificial, obviamente es terrible tanto para la actividad agrícola como para la actividad ganadera, porque el problema que hay con la actividad ganadera en esta época con las sequías es que el ganado se alza y se va del lugar donde ha sido aquerenciado en busca de agua. Y recordemos que todavía estamos en una etapa donde todavía no hay alambrados, con lo cual el ganado alzado es un enorme problema porque se te va, en definitiva, el mayor recurso que tenés. Entonces, ¿qué dice Pilar? Las levas, las leyes contra la población rural, por ejemplo, la papeleta de Conchavo, la inflación y el deterioro de las condiciones de vida, va a generar un descontento generalizado. ¿Sí? Entonces, es en este contexto que llega el ejército unitario liderado por Juan Lavalle y derroca a Dorrego. Y Dorrego era justamente un líder popular. ¿Sí? Esto va a desatar el levantamiento rural, es decir, en definitiva, Lavalle, si hubiese hecho el fusilamiento de Dorrego en otro contexto, es decir, gobiernos derrocados ya había habido, fusilamientos como el de Dorrego, podemos encontrar algún que otro caso, pero es un hecho más inédito en la historia de esta región. Ahora, que esto se haga en el medio de una coyuntura tan crítica va a terminar por provocar un levantamiento rural que va a ser la perdición del propio Lavalle. Bien. Bueno, dicho esto, eh, explicado, digamos, las motivaciones, tanto estructurales como coyunturales, que generaron descontento entre la población rural, la segunda pregunta en la que avanza Pilar es, bueno, ¿cómo fue la acción colectiva? ¿Sí? Es decir, ¿cómo se gestó y demás? Bueno, acá hay varias cuestiones. Vamos a ver la agresión india, la guerra de opinión y el aumento del bandolerismo. ¿Sí? Em, que justamente acá es importante esta idea de que varias revueltas en paralelo porque es justamente esta cuestión la que permite refutar de alguna manera la idea de Rosas como una mente maestra que está organizando todas estas fuerzas para hacerse del poder. ¿Sí? A lo cual hay que sumarle que para el momento del levantamiento Rosas no está en Buenos Aires, sino que está en Santa Fe. Con lo cual esa idea de la organización maquiavélica de este personaje es muy difícil de hacer en términos prácticos. Bueno.
Lo que tenemos en distintas zonas de la campaña, tanto en las Bahía Blanca está acá, Patagones está por acá, y fíjense, Pergamino, ¿dónde está? Pergamino está por acá, no sé por qué no aparece en el mapa. Bueno, Pergamino está por acá. Tenemos tanto en la zona norte de la campaña como en la zona sur malones indígenas, ¿sí? Pero con alguna particularidad que es, algunos de ellos están conducidos por cristianos, es decir, por hispanocriollos. Uno de ellos es los hermanos Pincheira, que habían liderado fuerzas indígenas y habían combatido durante la Guerra de Independencia en la zona de Chile y que ahora están polulando por la zona pampeana, ¿sí? Acá sí hay una cuestión interesante vinculada a los indígenas porque Rosas, durante el gobierno de Dorrego, había sido nombrado comandante general de milicias de la campaña y había conformado un sistema de alianzas con las poblaciones indígenas que habitan esta región. Esto luego va a ser conocido como el negocio pacífico de indios y la construcción de algunas parcialidades como indios amigos. ¿Qué consistía esto? Bueno, Rosas advierte muy bien que la defensa contra la población indígena hostil es muy gravosa para la población rural, entonces lo que empieza a diseñar como comandante general de campaña y que luego va a consolidar como gobernador en las décadas siguientes es la conformación de una serie de alianzas con parcialidades indígenas, que estos son los indios amigos e indios aliados, a los cuales se los va a dejar establecer fronteras adentro. Por ejemplo, para los años 30 y 40 en Tapalqué hay una toldería permanente de unos 2000 indios de pelea, una enormidad para la época. Pero bueno, esto se construye luego, digo, pero ya en la segunda mitad de la década del 20, en su cargo de comandante general de milicias, empieza a organizar esto a partir de los vínculos que establece con líderes indígenas y la idea del negocio pacífico de indios. Es decir, a cambio eh, de parcialidades que no ataquen la población hispano-criolla y que a veces den algunos servicios, como puede ser el envío de chasques, es decir, de mensajes, incluso del trabajo en estancias cuando hay escasez de mano de obra, pero principalmente la idea de establecerse como freno a otras parcialidades indígenas más hostiles que vienen de acá. Esos serían los servicios indígenas, que a cambio se les daría provisiones de aguardiente, tabaco, yerba, ponchos, yeguas y demás bienes. A eso se va a hacer conocido como un negocio pacífico de indios, ¿sí? Em, Justamente, esa va a ser la mirada de cómo defender la frontera y cómo seguir ampliándola para Rosas, y va a tener múltiples relaciones con las poblaciones indígenas. Claro, pero la coyuntura que estamos viendo para poblaciones indígenas también es terrible porque también se tensionan las relaciones producto de la sequía que había visto, y una de las soluciones es los malones eh, con la sociedad, hacia la sociedad hispano-criolla, ¿no? Ahí es muy interesante un conflicto que es Juan Lavalle intenta reprimir a una parcialidad indígena liderada por un indígena llamado Arbolito, y Arbolito termina por matar a Rauch, que era el comandante que había mandado eh, el mismo Lavalle, ¿sí? Hoy el lugar donde ocurrió eso es el partido de Rauch, que por otra vez, fíjense cómo titulamos los partidos, las calles y demás, nos dan de una mirada histórica. En definitiva, Rauch, en términos de la nomenclatura, se terminó por imponer a Arbolito. En esa mirada Rauch es la civilización, Arbolito es la barbarie rural e indígena. ¿Sí? Segunda cuestión importante que permite entender cómo fue la acción colectiva es lo que se llama en la época como la guerra de opinión. Es decir, la circulación de hojas sueltas, libelos, pasquines en distintos lugares. Esto es muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires, en los cafés y en los centros de socialización, pero también en la campaña.
Bien, principalmente en la pulpería y ahí Pilar muy inteligentemente, que ha estudiado a fondo los vínculos de sociabilidad y dónde se ejerce la sociabilidad, pone a la pulpería como el centro de la escena donde circulan rumores, donde circulan estas hojas sueltas, estos libelos, pasquines, que si bien es una población mayoritariamente analfabeta, hay pulperos, curas, jueces de paz e incluso vecinos que saben leer y que suelen leer públicamente estos, estos escritos, ¿sí? Y ahí en esta guerra de opinión, justamente es una guerra de opinión que se lee en el clivaje entre federales versus unitarios, perdón. eh, y ahí hay una prensa que son los principales diarios que están circulando en la época, la Gaceta de Buenos Aires, El Tiempo y El Pampero, que son pro Lavalle, que son unitarios, y justamente la respuesta a esto es la contradicción, la refutación de muchas de las ideas que aparecen en estos periódicos, mediante hojas sueltas, libelos, pasquines, que muchas veces no sabemos quiénes los escribió, lamentablemente, pero a partir de los cuales podemos ver las principales ideas que están motorizando, o que en definitiva están explicando el levantamiento popular. Lo mismo sucede con los rumores. Bien, el estudio del rumor, como ha demostrado a fondo la historiografía francesa, principalmente durante la Revolución Francesa, el rumor no importa si al final fue cierto o no, sino lo importante es que el rumor activa las angustias, los temores y las expectativas colectivas. Voy a dar un ejemplo reciente, o por lo menos reciente para mí, muchos que nacieron luego y que son ahora alumnos, no es como hablarles del Imperio Romano, pero cuando se provocó la crisis del 2001, el 19 y el 20 de diciembre del 2001, fue impresionante cómo circuló un rumor y el rumor era que venían, por ejemplo, yo que vivía en Merlo, decían, bueno, vienen de Libertad. Ese vienen de Libertad era vienen a saquear que ya no los supermercados, como ocurrió las grandes cadenas de supermercados, sino que venían a saquear las casas. Esto provocó, bueno, y en Libertad después me enteré que circulaba que venían de Villa Amelia, y en Villa Amelia que venían siempre de más al fondo. Bien, ¿sí? Eh, En definitiva, esto fue un rumor falso, no pasó. Sin embargo, ¿qué provocó? Provocó, a mi forma de ver, dos grandes cosas. Primero, algo increíble que ocurrió, por ejemplo, en la cuadra donde vivía yo, pero que también se replicó en otro lado, que los vecinos se organizaron y hicieron una especie de barricada con unas cubiertas y demás. Y yo me acuerdo, vecino al frente, un tipo re tranquilo, re pacífico, andaba con una itaca esperando que venga gente para disparar, para proteger sus propiedades, en definitiva. Y el segundo, y después por ahí fue una de las versiones que corrió, es que esto había sido incentivado por la policía bonaerense para bajar el nivel de gente que está en la calle. Entonces vos te quedás en tu casa por miedo a que te saquen tu hogar. En el medio de esto, un estado de sitio. ¿Sí? Entonces, fíjense qué interesante, el rumor al final era falso, pero ¿qué activó? Las angustias, los temores que tenía la gente. Y en ese sentido, el estudio de los rumores es muy interesante y acá Pilar demuestra claramente cómo los rumores están vinculados con esa idea del sentimiento de inseguridad generalizado que ha provocado esa coyuntura crítica de la guerra, la sequía y, si se quieren, ese conflicto estructural por los recursos, por la tierra y por el ganado, ¿sí? La guerra de opinión en definitiva, ¿qué es? Bueno, el combate político utilizado por tanto unitarios y federales para movilizar a la población urbana y rural. Y acá es interesante también pensarlo, cómo esto ocurre en la actualidad, en cualquier momento. Eh, y fíjense cómo nos estamos alejando de estas interpretaciones iniciales, ¿sí? De los vínculos clientelares, bien, de la utilización, ¿no? De la barbarie rural. Porque justamente lo que estamos viendo es un mundo más complejo y donde para movilizar a la gente, bueno, hay que en definitiva lograr interpelarlos, ¿sí? Y el tercer mecanismo en definitiva de acción colectiva es el aumento del bandolerismo, ¿sí?
Muchos desertores o incluso algunos peones, vecinos, forman partidas de hombres armados. La mayoría tiene experiencia militar o miliciana por haber participado en todas las guerras que hubo en este periodo o por haber sido entrenados con haber recibido ejercicios milicianos, ¿sí? Generalmente las partidas de bandoleros tienen un líder, algún paisano con ascendencia, e intentan vincularse con Rosas mediante el envío de chasques e informaciones. Ahí es muy interesante. Si algún día no saben qué leer y les interesan estos temas, léanse Historia de una montonera de Raúl Fradkin, que justamente analiza un conflicto previo a esto en los años 26 y 27 ocurrido en Navarro, La Guardia de Luján y Luján, donde justamente es la acción de una montonera, de un grupo de bandoleros, que dicen que actúan en nombre de Rosas. Acá lo importante es que si bien estos grupos se vinculan con Rosas, actúan con relativa autonomía y es muy difícil de coordinar. Son partidas que pueden tener entre 10, 20, 30 hombres e incluso se han encontrado algunas de 200 y 300 hombres y hay un montón. ¿Sí? Creo que Raúl identifica más de 50 de estas partidas. ¿Hasta qué punto la acción de estos tipos es delito? Es decir, son bandoleros que roban caminos, pueden saquear alguna estancia o algún convoy, o es una acción política. Y son montoneros en el sentido de expresan la identidad federal. Bueno, como ustedes saben, las acciones delictivas en determinados contextos se pueden transformar en acciones políticas. Y acá tenemos una situación, porque si estos bandoleros atacan sistemáticamente estancias, convoy o, o roban lugares asociados con los unitarios, están robando, pero a su vez están debilitando al enemigo, están haciendo una acción política. Y van a ser fundamentales en el enfrentamiento contra el ejército de Lavalle cuando se desata el levantamiento popular. ¿Sí? Eh, Acá yo les puse algunos cuadros de la época, fíjense, esto es 1828 de Charles Pellegrini, La Montonera Federal. eh, o acá también tienen. Este es de 1829, un montonero federal, esto es del Museo Histórico Nacional. Creo que es un cuadro anónimo, por eso no le puse el autor. Bien. Bueno, ahora vamos a volver sobre eso. La tercera gran pregunta que se hace Pilar es, bueno, ¿cuál fue la naturaleza de esta revuelta? ¿Sí? Es decir, ¿cómo catalogarla? Como habíamos dicho, la heterogeneidad de los participantes es masiva. Perdón, la heterogeneidad de los participantes es muy amplia, la participación popular es masiva. Y si bien nos concentramos más en lo que ocurre en la campaña, también hay que sumar la acción de la plebe urbana contra las fuerzas unitarias, las naciones africanas, como vimos indios, hay desertores, paisanos, pequeños productores, vecinos, muchas autoridades, muchos jefes, jueces de paz son los alcaldes y tenientes de alcalde son los que organizan algunas de estas partidas de hombres armados. Y acá dice Pilar, bueno, ante este grupo tan heterogéneo y tan amplio de sujetos, es muy difícil encontrar una conciencia común. ¿Sí? Es decir, algunas ideas. Sin embargo, las va a encontrar. Segunda idea central. Hay una gran autonomía de estas poblaciones, ¿sí? Aunque son tan heterogéneas y tan diversas como vimos. Y la mayoría actúa sin contactos con Rosas. Insisto, Rosas está a 400 kilómetros cuando se provoca el levantamiento popular, porque una vez que se produce el derrocamiento de Dorrego, Rosas se refugia en Santa Fe, en, en la provincia de su aliado y amigo Estanislao López. Ya una cuestión de distancia, si entendemos cómo eran los mecanismos de comunicación de la época, nos vamos a dar cuenta que es imposible que Rosas haya coordinado este levantamiento. ¿Sí? Entonces piensen que un jinete puede hacer, no sé, 40, 50 kilómetros en una jornada. Por ahí si tiene postas, es decir, varios caballos más, pero
Digo, estamos a días de transmisión de la información. ¿Cómo coordinar algo tan enorme y tan diverso entre Santa Fe, que estaría por acá, y todo esto, ¿no? Es bastante complicado, ¿sí? Otra de las cuestiones que intentas ver es, bueno, cuáles son las formas de organización, esta idea de las partidas de bandoleros o partidas de hombres armados y demás. Y lo que advierte es que en general se organizan a partir de vínculos horizontales, la mayoría por la experiencia militar que ha tenido, y en todo caso esos vínculos horizontales tienen algún liderazgo, pero ese liderazgo está dado más por la ascendencia, por la capacidad de coordinar, de liderar al grupo que por otra cosa, ¿sí? Y son justamente estos vínculos horizontales que tiene la población, que otra vez nos saca un poquito de la mirada de Sarmientina de un mundo rural desocializado, de hombres solos y errantes por la provincia, por la Pampa, y justamente lo que muestran es los vínculos sociales que tienen y que justamente son los que permiten la organización, es decir, tipos que participaron por ahí de un mismo cuerpo en el ejército o que eran parte de la misma milicia de algún pueblo, son los que permiten esa organización en estas partidas irregulares que van a combatir contra el ejército de Dorrego. Los motivos que generalmente unificaron es, bueno, las desigualdades e injusticia de la ley, esta idea de que la ley termina por castigar a los peones, jornaleros, pequeños propietarios que no tienen papeleta de conchavo, las levas, obviamente, los desalojos de tierra que habían aumentado en la década del 20 y la política indígena que había aumentado las levas, ¿sí? Y acá hay algo interesante para pensar también cualquier conflicto y para no caer en miradas por ahí muy lineales de la historia, ¿bien? Porque, ¿qué dice Pilar? Que la protesta social va a ir adquiriendo conciencia durante el conflicto. No es que arranca con una idea y esa se mantiene inalterable a lo largo del tiempo, o que esa conciencia es producto de algunos ideólogos que organizan a los sectores populares. Lo que va a decir es que la misma confrontación que se va a ir provocando con el levantamiento es lo que va a permitir la conciencia de ese conflicto. Y en esa construcción de la conciencia va a aparecer algo muy claro. Por un lado, las clases subalternas rurales, a los cuales habría que por ahí sumarle la plebe urbana y las naciones africanas, que son parte obviamente de la plebe urbana, frente a ese Estado unitario que no solo fusiló a un líder popular como Dorrego, sino que viene a traer de nuevo la guerra, que viene a traer nuevas levas, que viene a aumentar los desalojos como habían hecho los unitarios antes, que viene a aumentar un orden social o a poner un orden social mucho más estrictos. Bien. Sin embargo, dice Pilar, eh, hay dos preguntas a resolver si seguimos esta línea de que la conciencia que se va a adquirir en la lucha, en la oposición. ¿Sí? La primera es por qué la revuelta popular no generó ninguna reivindicación clara. Ahora vamos a ver hasta qué punto. Y la segunda es por qué lucha en nombre de Rosas. ¿Sí? Que es el otro gran problema. Rosas se va a transformar por, ya sea marzo o abril, como el líder de este movimiento. Bien. Entonces, ahí retomando los estudios de la historia social, Pilar lo que dice, bueno, tenemos que ver la identidad de estos sujetos que se levantan, más por la acción, por las palabras y por los símbolos. Claro, el problema acá que tenemos es otra vez cómo estudiar el mundo popular y las ideas del mundo popular, las motivaciones del mundo popular, cuando ese mundo popular es analfabeto y no ha dejado, por ejemplo, un diario de un tipo que se levantó en este momento, entonces nos cuenta, bueno, hicimos esto porque pensábamos esto, aquello, lo otro y demás. Bien. Bueno, acá hay otra vez
un uso muy inteligente. A mí este texto de Pilar me encanta y me parece hermoso y muy, muy interesante en cómo pensar cualquier momento de crisis social, ¿sí? Bueno, otra vez vuelve sobre la idea de los rumores, cómo esos rumores generan cohesión social y cómo a su vez implican una representación del mundo. En tanto y en cuanto el rumor apela a ciertos temores, a ciertos prejuicios, a ciertos eh, miedos de la población, lo que tenemos en definitiva, por contrapartida, es cómo debería ser el mundo. Es decir, como el anverso sería el mundo que esa gente está pensando que es como debe ser, ¿sí? Sus relaciones con los otros. Es decir, si tengo miedo, si el rumor que corre es que el Estado unitario, el gobierno de Lavalle va a aumentar las levas, es porque, por contrapartida, que tengo. Bueno, un Estado no tiene que aumentar las levas, ¿se entiende? Y ahí sí es muy interesante cómo construir un imaginario que le da sentido a la revuelta, ¿sí? Dentro de ese imaginario, Dorrego cumple un rol central. Dorrego, que había sido el principal opositor porteño durante el Congreso, que había organizado entre el 24 y el 27 las Provincias Unidas, Congreso que sanciona una constitución unitaria, Congreso que decide la guerra contra Brasil, bien, y que Dorrego, por ejemplo, una de las primeras medidas que toma cuando asume Buenos Aires, si no la primera, es una amnistía a los desertores que se habían ido del ejército que estaba combatiendo en Brasil. Es decir, es alguien que se había opuesto a las levas y a los unitarios, a varias medidas, y que cuando cae el poder central y Dorrego sea nombrado gobernador de Buenos Aires, claramente es un líder con enorme apoyo popular porque en definitiva se opone a la guerra, que ya es considerada negativa por la mayoría de la población, por los efectos que había generado y que comentamos antes, eh, y que se opone claramente a los unitarios. Justamente su muerte, vamos a poner mejor su asesinato permite identificar claramente el enemigo. ¿El enemigo quiénes son? Los unitarios. ¿Sí? Entonces ahí ven el problema de la conciencia, la identificación clara del enemigo. Bien. ¿Y dónde se expresa esto muy bien? En símbolos. Por ejemplo, el uso de la cinta punzó. En este no se ve muy bien, pero ven, esta es la cinta punzó. Después les voy a llevar alguna cuando estemos en clase de las que comenzaron a circular con el ascenso de rosas. El color punzó frente al celeste unitario, el rojo punzó como la expresión de los federales. Fíjense acá cómo también aparece. Y otro símbolo, este luego se va a transformar en el gran símbolo federal, la divisa. Es más, Rosa va a decir que tiene que ser obligatorio su uso. Y otra cosa que va a aparecer es la lanza decorada con una pluma. Este símbolo luego va a ser abandonado. Eh, bueno, acá no se ve, a ver. No. Fíjese, Federación o Muerte. Cómo el conflicto ya se ha transformado en un conflicto irresoluble entre federales y unitarios. Bien. Eh, bueno, después vamos a ver otras cosas que aparecen acá. Fíjense cómo aparecen las poblaciones indígenas. Es muy interesante este cuadro. La barba federal, claramente. El miedo que generan también las montoneras dentro de los sectores propietarios. ¿Sí? Y demás. Otra de las claves para pensar, en definitiva, esa identidad es el robo de ganado. ¿Sí? Y acá es muy interesante pensar en esta idea de. Yo creo que lo que está inspirando a Pilar acá son los estudios de Edward Palmer Thompson sobre la economía moral de la multitud, porque en definitiva el robo de ganado puede ser entendido como una protesta social contra los hacendados que acaparan ese ganado. ¿Por qué? Porque en definitiva están reivindicando en el robo de ganado la vieja práctica que ocurría en la campaña porteña de tomar ganado cimarrón, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasa? Hay un contexto de escasez de carne, de tensión de las relaciones sociales, el robo del ganado, aplicado sistemáticamente con aquellos que tienen ganado, que son los estancieros, que generalmente habían sido asociados a los unitarios, eh, lo que muestra justamente es que en este contexto particular, lo que es un delito puede tener connotaciones políticas. Y más cuando las autoridades que tienen que apresar a los que roban ganado hacen la vista gorda. Bien. Y acá es interesante porque el planteo dice, sin embargo, el bandolerismo y la revuelta en general nunca se dirigieron contra el poder de los estancieros. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque esa conciencia, si se quiere, que asumen los protagonistas, no genera una protesta contra el sistema. No es que piden cambiar el sistema, y por eso dice Pilar, no, no tenemos lucha de clases, también habría que pensar si las clases están constituidas como tales para esta época, soy de la opinión de que no. Si no, entonces no van contra el sistema, sino con las injusticias del sistema. ¿Sí? Es una revuelta para restablecer el orden previo, es decir, una campaña donde eh, más o menos cada uno puede acceder a los bienes productivos, es decir, a las tierras y al ganado y vivir una vida relativamente aceptable. Vivir en el país de la abundancia, como era conocida esta tierra, por la capacidad de producir alimentos. ¿Sí? Sin embargo, dirá, y esto luego va a ser estudiado con mayor detalle por Raúl Fratkin, y acá retomo algunas de sus ideas, el devenir del conflicto genera identificaciones entre quiénes son los buenos y los malos. Es decir, no hay lucha de clases, pero está claramente identificado el enemigo. Bien. Y entonces lo que dice Raúl es que esas tensiones económicas, los resentimientos sociales, esas identidades políticas que estuvimos viendo recién, se van a terminar de expresar en algunos conflictos muy claros, que en definitiva van a terminar por articular las principales ideas que luego van a separar las dos grandes posturas que se van a enfrentar en las décadas del 30 y del 40, que son el enfrentamiento entre unitarios y federales. Es decir, yo acá en rojo, no sé si es punzó este rojo, pero bueno, le puse lo que vendría a ser lo federal y eh, en celeste lo unitario. Es decir, ¿qué dice Raúl? Lo que tenemos son enfrentamientos múltiples, con identidades múltiples. Por un lado es un enfrentamiento entre la campaña y la ciudad, por otro lado es el de los paisanos y los puebleros que viven en la campaña, pero que están en los pueblos y tienen una situación económica mucho mejor. Es un enfrentamiento entre las milicias y los desertores, es decir, esas partidas y irregularidades contra el ejército de línea que lidera Lavalle. Es un enfrentamiento entre desposeídos y propietarios. Ojo, hay pulperos, comerciantes y estancieros que están a favor de los federales. Ojo, Rosas, por ejemplo. Bien. Sin embargo, cada vez más se conforma una idea de fondo, y esto viene de la Revolución de Independencia, en un conflicto entre los hijos del país y los extranjeros y extranjerizantes. ¿Sí? Esto deviene ¿por qué? Porque muchos pulperos o estancieros eran de origen peninsular, español peninsular, y como ustedes saben, la Revolución de Independencia lo que genera es justamente esa oposición entre español americano y español peninsular. Bueno, eso sigue en el imaginario, la idea de que el que tiene más plata es peninsular, es extranjero. Y después otra idea de que, esto se va a consolidar más adelante, el uso que van a hacer los unitarios, muchos de ellos exiliados en la década del 30 en Montevideo por Rosas, buscando el apoyo de alguna potencia europea para derrocar a Rosas. Esto es muy marcado, por ejemplo, en el bloqueo francés de fines de la década del 30 o en el bloqueo anglo-francés de mediados de la década del 40. La identificación de los unitarios como lo extranjero, ¿sí? Y la otra idea, y esta es más de carácter, digamos, el clivaje unitario, la idea de la barbarie contra la civilización, ¿sí? Entonces ahí como que se construye un, un imaginario que implica eh, algunas cuestiones étnicas, de vestimenta y estéticas, y que articulan nociones políticas,
Bien, entonces generalmente los unitarios van a ser asociados a los extranjeros, a los de frac y levita, es decir, a los que tienen ropa buena, a los agiotistas, es decir, a los que prestan dinero a altas tasas de interés, mientras los federales son asociados a los gauchos, con indios, gauchos, con los de Poncho y Chiripá, y visto desde los unitarios con la barbarie rural. ¿Sí? Fíjense, acá va a empezar a aparecer una idea que ven el Poncho y el Chiripá, claramente, Poncho y el Chiripá, ¿sí? Frente a los de Frac y Levita, pero también, por ejemplo, esto se va a consolidar luego, el uso de la barba tupida es símbolo del federalismo, como la cinta punzó, y la barba en U, es decir, con la pastilla en U, y el celeste como el símbolo de los unitarios. ¿Sí? Finalmente nos queda tratar de explicar por qué Rosas, ¿sí? Como dijimos, Rosas es totalmente excedido por los hechos, no organiza el levantamiento, pero sí va a terminar encarnándolo y luego se va a transformar en el líder del levantamiento y es el que va a liderar a estas tropas hacia marzo, abril, mayo de 1829. Va a acercar la ciudad de Buenos Aires y va a empezar a establecer una serie de negociaciones con Lavalle para intentar resolver el conflicto. Y la resolución de este conflicto es el fin, la capitulación de Lavalle, el restablecimiento de la Sala de Representantes que Lavalle había derrocado cuando también derroca a Dorrego, y esa Sala de Representantes nombra a Rosas como gobernador con un detalle, con la sumatoria del poder público, la suma del poder público y las facultades extraordinarias. Tranquilos que esto lo vamos a ver en detalle en la siguiente clase, ¿sí? Pero sí quería como marcarles esta cuestión de la cronología del levantamiento. Curiosamente, el restablecimiento de la legislatura que había sido derrocada el 1 de diciembre de 1828 con el derrocamiento de Dorrego, es restablecida el 1 de diciembre, pero el año siguiente, 1829, y la legislatura nombra, como le correspondía, a Rosas como gobernador con la suma del poder público. Pero volvamos al problema. ¿Por qué Rosas? Bueno, Rosas termina ubicado como el líder de los alzados. eh, y acá, como termina siendo ubicado como líder por parte de los alzados, sus oponentes lo van a acusar de generar inestabilidad y de ser quien orqueste estas ideas, ¿sí? Por ende, aquellos que mantienen esta idea de Rosas como el autor del levantamiento, como la mente maestra, lo que están replicando de una forma un poco más compleja son las mismas ideas iniciales que tuvieron los unitarios durante o las primeras interpretaciones de cómo interpretar el levantamiento. La clave acá para entender por qué Rosas es qué ven los sectores populares en Rosas, ¿sí? Los sectores populares rurales y luego urbanos, y esto va a ser muy importante para luego entender por qué el apoyo a Rosas es tan masivo y dura tanto y le va a permitir a Rosas transformarse en la principal figura de la provincia de Buenos Aires y luego de todo el espacio rioplatense. Bien, Rosas, que era alguien conocido en la campaña por su rol como comandante eh, general de milicias, que organizaba el sistema defensivo, que por ende tenía vínculos con la mayoría de los jueces de paz de cada uno de los lugares, sus alcaldes, los vecinos notables también, para lograr la provisión de hombres, de armas, de caballos, de víveres y demás. eh, Ven a Rosas como alguien que respeta sus valores y su cultura. Bien. ¿En qué consiste esto? Tanto en la relación con los indios, esas relaciones entre la población hispano-criolla que no son tan vinculadas con el conflicto bélico, sino principalmente con las relaciones comerciales, la ocupación de tierras y demás. Es decir, una idea de frontera un poco más móvil y con vínculos permanentes entre la sociedad hispano-criolla, construyendo un grupo de indios aliados y amigos que se vinculan intensamente con la sociedad hispano-criolla, incluso muchos
se transforman en vecinos de algunos de los pueblos de la campaña. Segundo es la idea de las prácticas de conchavo que había, por ejemplo, que todo el que contrate mano de obra tenía que, por ejemplo, adelantar el salario, esto es muy importante, darle incentivos para que vayan a trabajar, el adelanto del salario y la provisión de lo que llaman en la época vicios, es decir, una ración de carne, de sal, de yerba, de tabaco, en algunos casos de aguardiente, para todo aquel que era conchavado. Es algo muy valorado por por la población y que Rosas ejercía en su actividad privada como estanciero. Recordemos que es uno de los principales estancieros de la zona. Y la otra es la política de ocupación de tierras. Esta idea que yo les había dicho de que el proceso de migración que se va provocando ya desde fin del periodo colonial y se intensifica luego del proceso revolucionario, al calor de la expansión ganadera y de la integración al mercado mundial, ese proceso migratorio viene en la expectativa de transformarse en pequeño y mediano productor mediante la ocupación de tierras independientemente de si se tiene el título de propiedad. Es decir, la posibilidad de disfrutar las tierras de balde, como se decía en la época, es decir, las tierras gratis, sin pagar arriendos y sin que sufrir desalojos. Bueno, Rosas respeta todos estos valores y esta cultura. Bien. Además, Rosa se va a empezar a mostrar como la idea de la perfección del gaucho, de la cultura del gaucho. ¿Sí? Hay una carta muy famosa no, creo que es un relato de un agente británico un diplomático británico se entrevista con Rosas y Rosas ahí le comenta de que él se tuvo que hacer gaucho para liderar estos hombres. ¿Sí? Eh, bueno, Rosas es visto como la perfección del gaucho, no sé, es el que mejor doma a un potro, el que mejor enlaza el lazo y demás. Bien. A su vez, los sectores propietarios rurales lo ven a Rosas como la solución al caos que se ha generado. El levantamiento rural implica saqueos de estancias, malones de indios, guerra permanente, paso de tropas y demás. ¿Sí? ¿Por qué lo ven como la solución al caos? Porque es lo que se conoce, y esto es una expresión de la época, es un hombre que arrebata la opinión. Es decir, es un líder con el carisma suficiente para empezar a conformar un nuevo orden social. ¿Sí? Eh, ¿Qué es lo que va a terminar por hacer Rosas? ¿Sí? En definitiva, ¿quién es Rosas para 1829? Bueno, es primero una autoridad reconocida por su cargo de comandante y un articulador social, es decir, tiene construido una red de relaciones donde fluyen distintos bienes, tanto materiales como inmateriales, que lo permiten pensar como un líder capaz de ordenar esta situación, tanto por parte de los sectores populares como por ciertos sectores propietarios que también lo van a apoyar. En definitiva, y volvemos a esta idea de que es una protesta contra las injusticias del sistema y no contra el sistema, Rosas es visto como el protector de una sociedad que está en peligro, producto de los cambios políticos y económicos de la década del 20 impulsados por los unitarios. ¿Sí? Rosas de alguna forma viene a restaurar ese orden natural y jerárquico que los unitarios han querido cambiar mediante la apertura económica y mediante una tendencia a la apertura política. ¿Sí? Ahí me parece que está la clave. Y Rosas luego se va a presentar como el restaurador de las leyes, de ese orden jerárquico y natural, o también de las leyes que habían sido avasalladas por Lavalle con el golpe de Estado a Dorrego. También se va a presentar como el padre de los pobres, ¿sí? Es decir, como el protector de ese mundo que está en peligro, producto tanto del avance, si se quieren, de las relaciones capitalistas, producto de la integración al mercado mundial, pero también de los cambios políticos que ha impulsado el unitarismo a lo largo de la década del 20. Bien. Para concluir, algunas ideas y también para tirar algunas ideas a futuro. Bien, dice Pilar.
la naturaleza de su poder, es decir, está hablando de la revuelta, y autoridad, explica por qué la intensificación de la revuelta es inversamente proporcional a su capacidad revolucionaria. ¿Sí? Es decir, es muy interesante esto, ¿no? La revuelta es muy intensa, es muy virulenta, sin embargo, su capacidad revolucionaria es lo contrario, tiene escasa capacidad revolucionaria. ¿Sí? Porque justamente la naturaleza de la revuelta no es una lucha contra el sistema, sino contra las injusticias del sistema. ¿Sí? Lo que logra Rosas muy inteligentemente, con una habilidad política enorme, que luego va a demostrar con creces una y otra vez, es apropiarse del sentido de la protesta y encauzarla hacia el restablecimiento del orden, pero recuperando una de las claves de las transformaciones que ha traído la revolución, que es el problema de la voluntad popular. ¿Sí? Es decir, esa revuelta popular reivindica un poder tradicional, bien, de la supervivencia de un mundo, esa idea de una sociedad holística, jerárquica, desigual, paternalista, donde cada uno tiene su lugar, que ha intentado ser modificada por las reformas unitarias, que piensa el mundo como una sociedad de individuos libres e iguales y por ende indefensos frente a los problemas que puedan generar en el mundo, o los problemas que puedan generar la fuerza de mercado. ¿Sí? Entonces, esta revuelta lo que está reivindicando es volver a una situación previa donde la situación tenía otras características. Bueno, justamente es Rosas el que logra transformarse en la expresión de esa reivindicación. Justamente, dice Pilar, es el imaginario social el que da sentido a la revuelta y es por ello que no produce ninguna reivindicación. Es decir, el imaginario no logra proponer una propuesta que supere las tensiones, sino tan solo remediar las injusticias que provoca el sistema mediante la conformación de un poder fuerte, que va a ser el que se construye en torno a Rosas, que los proteja de los cambios eh, que han traído las novedades, la combinación de revolución política y apertura al mercado mundial. ¿Sí? De, de esta forma, eh, Pilar, en definitiva, invierte el planteo de Lynch e incluso de otros, esto que veíamos al principio, porque dice, que decía que utiliza su clientela para hacerse del poder. Lo que va a decir Pilar González es lo contrario. Esa enorme clientela política y social que va a tener Rosas en los años 30 y 40 es producto del ejercicio de su poder, no es la causa de llegar al poder. ¿Sí? Invirtiendo el planteo lynchiano. Última idea, y esta es una idea eh, del Perín, alperindonguiana, alperiniana, que es que Rosas entiende muy bien que la única forma de gobernar estos territorios es mediante la voluntad popular, pero esa voluntad tiene que ser unánime. ¿Sí? Entonces lo que produce es un proceso de politización rabiosa de la población bajo el color del federalismo, expulsando al unitarismo de la sociedad política. Los unitarios van a empezar a ser catalogados de salvajes, de inmundos, de asquerosos, de extranjerizantes, de lojistas. Y los federales, por el contrario, van a ser los hijos del país, la federación va a ser la santa federación, se va a santificar el federalismo. Esta idea de la politización rabiosa, Rosas entiende muy bien que hay que gobernar con apoyo popular, pero ese apoyo tiene que ser unánime. Bien, a esto le vamos a dedicar las próximas explicaciones.